Y también nos acompaña el doctor Alejandro Rosillo, quien va a comentar esta obra. Agradecemos muchísimo la presencia de Alejandro. Una obra muy interesante que toca datos y estadísticas muy interesantes de un tema de gran preocupación para el país que tiene que ver con los tópicos de seguridad pública y procuración de justicia en México. Y pues como ustedes lo saben, la mayoría de los que hoy están esta mañana aquí, el doctor Sergio García Ramírez tiene una amplia trayectoria en el servicio público y especialmente en este tema de los derechos humanos y el sistema penitenciario en México. Él, además de ser secretario de Trabajo en el gobierno de José López Portillo, ha sido el último procurador general de la República que duró en el encargo 6 años en el sexenio de Miguel de la Madrid, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues sin más preámbulo, esta va a ser una presentación dinámica, una previa intervención de Alejandro y posteriormente la presentación del libro del doctor Sergio García Ramírez. Pues muchísimas gracias y comenzamos con tu intervención, Alejandro. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia en esta Feria Nacional del Libro de la Universidad. Y bueno, agradezco a la feria por haberme hecho el honor de invitarme a presentar este libro. Es un honor para mí pues, comentar un libro de alguien con la fama y con la trayectoria del doctor García Ramírez, perdón. Y bueno, yo quisiera primero abrir, me dices que abra con unos comentarios generales de la obra para luego poder un poquito interactuar. Bueno, cuando estaba leyendo la obra, claro, uno le nace un poco la visión del docente, ¿no? Y en eso uno siempre juzga las obras, sobre todo dónde ubicarlas para el lector, ¿no? Y claro, es una obra que tiene la ventaja de ser un panorama amplio, en cierta manera sencillo, pero bien documentado, sobre la situación de los derechos humanos y la situación de las prisiones y la gente privada de su libertad. En ese sentido, es un texto que creo que en su momento pueda ser bastante accesible para cualquier estudiante de Derecho o para cualquier estudiante que sus ramas de conocimiento tenga que ver con este tema de las cárceles. En ese sentido, la obra está dividida en tres grandes partes. Es una obra que creo que en ese sentido es bastante pedagógica. Desde el hecho de los títulos y subtítulos de la obra, trata de romper un poco el esquema clásico, ¿no? Académico meramente, sino que intenta abrir un poco al campo más narrativo, más accesible para cualquier lector, en el sentido de quien tiene un cierto bagaje en la lectura jurídica, ¿no? Tiene una gran ventaja técnica, que es que en el texto principal del libro está esta narrativa más sencilla, más accesible, pero en las notas a pie de página constantemente se encuentran referencias, sobre todo al derecho internacional de los derechos humanos, que es una de las cuestiones, creo, más destacables del libro y que aparte reflejan la experiencia del autor, ¿no? Toda la trayectoria en el campo del derecho internacional de derechos humanos. La estructura del libro pues está en 3 capítulos, les decía. En esos capítulos, el primero nos abarca una teoría, digamos, general de derechos humanos, que abarca desde los conceptos más básicos de derechos humanos, ir aterrizándolos poco a poco al campo de las prisiones y la gente privada de libertad. Es un capítulo, digamos, que abarca casi la tercera parte del libro. Digamos que en tamaños el libro está... el capítulo central, el segundo, es el capítulo que tiene más páginas, ¿no? Es el que le dedica más tiempo, y los capítulos primero y tercero, digamos, son un poquito más pequeños, pero eso no quiere decir que sea de esos libros que a veces pierden el equilibrio, ¿no? Donde tú tienes un capítulo larguísimo y otros capítulos pequeñísimos, ¿no? Creo que todos los 3 capítulos guardan equilibrio, pero sí está más concentrado en el segundo, el número de páginas. El primer capítulo, digamos, que nos da una teoría general de derechos humanos aterrizado al tema. El segundo capítulo nos presenta ya una reflexión sobre los derechos humanos, concretamente en el tema de la gente privada de libertad y de las prisiones.
En ese sentido, nos divide el libro en nos divide este capítulo en tres partes. La primera parte es sobre los derechos de las personas privadas de libertad, ¿no? Considerándolas como víctimas de derechos humanos. Es decir, creo que aquí, y ahorita esto me meto más a fondo a platicarlo, creo que es una de las perspectivas claves del libro, entender que la gente a quien se le priva de su libertad legalmente no se le puede considerar simplemente victimario de alguien más, sino que al estar ya privado de la libertad por un sistema legal es potencialmente víctima de sufrir agresiones contra su dignidad humana y sus derechos humanos. Entonces, la primera parte de este segundo capítulo, digamos, va aterrizando de manera muy ordenada, muy clara, muy pedagógica en qué consisten los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En un segundo momento establece cómo los derechos humanos tienen que ver con la organización de las prisiones, ¿no? Es decir, qué es lo que ha cambiado en cuanto a las políticas públicas o en las obligaciones de políticas públicas del Estado en cuanto a la organización de las prisiones. Y en última parte, más pequeña, de este segundo capítulo, nos establece cuáles serían los derechos, pero también las obligaciones del personal que trabaja en las prisiones, ¿no? Porque básicamente tienen derechos, pero también tiene que haber un conjunto de obligaciones, de capacitación, de características para hacer posible el cumplimiento de los derechos humanos de la gente que está privada de libertad. Ese sería el segundo capítulo esquemáticamente. El tercer capítulo, digamos que nos presenta el diagnóstico, ¿no? Digamos que el doctor nos lleva en un camino muy pedagógico de primero establecer un marco conceptual desde el cual podamos juzgar la realidad, ¿no? Entonces, el primer capítulo y el segundo capítulo nos presenta ese marco conceptual, que es el de los derechos humanos, y en el tercer momento, basándose sobre todo en informes de las comisiones de derechos humanos, de organismos internacionales, nos presenta a partir de estadísticas, de informes, la situación de las prisiones en México, ¿no? Que realmente, visto desde la luz o visto desde los anteojos de los derechos humanos, pues ya se imaginarán cuál es el resultado, ¿no? Creo que es algo bastante conocido, pero el libro nos da datos duros, concretos, que nos hacen juzgar cómo estamos en esa situación de las prisiones y los derechos humanos. Bueno, eso es la estructura del libro, ¿no? Como ven, es un libro bastante bien formado, estructuralmente muy pedagógico, que sirve para que la gente se adentre al tema, pero que también sirve para que los especialistas en el tema tengan una herramienta de consulta suficientemente fundamentada en instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Si ustedes compran luego el libro, que se los recomiendo, van a encontrar notas a pie muy grandes, ¿no? Amplias. Cuando estudié en España, el doctorado, decían que ese era uno de los males que te inyectan los españoles cuando escribes, que les encantan las tesis con notas a pie gigantescas, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de ellos es que tú tienes que demostrar mucha erudición en el tema y entonces aunque digas un concepto, tienes que demostrar que has leído 50 obras sobre el mismo concepto, aunque todas digan lo mismo y no digan nada novedoso, pero hay que demostrar que te pusiste a hacer la tesis. Diferente que es la tradición norteamericana, donde dicen que casi una tesis es un haiku, ¿no? Es decir, un verso cortito de 5, 7 y 5 versos, ¿no? Es decir, de 3 versos de esas sílabas, ¿no? Y digamos que en ese sentido, si uno ve el libro, puede decir que tiene esa dimensión de notas a pie muy grandes, pero no es este sentido de erudición por erudición, sino que es el sentido de dar una herramienta muy útil para el litigante o para el funcionario público o para el defensor de derechos humanos, de encontrar de manera fácil una gran cantidad de instrumentos internacionales, de interpretaciones de los comités de derechos humanos, de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de informes, de opiniones de doctrinarios de gran peso en el tema, que puedan reforzar la posición que se establece en el texto del libro, ¿no? Entonces eso hace un buen juego entre lo pedagógico del texto del libro, que es una narrativa, les digo, muy augusta, y las notas a pie de página, donde uno encuentra lo técnico y lo accesible ya para, digamos, un caso de un litigio, de una demanda, de una acción urgente en favor de los derechos humanos, ¿no? Bueno,
Pues, ¿sigo? Sí. Ok. Sobre el contenido, algunas reflexiones iniciales sobre el contenido para luego interactuar en esta presentación. La perspectiva del libro es claramente una perspectiva, hasta por el tipo de bibliografía y de instrumentos que utiliza, garantista. Es decir, se inserta en toda la tradición neoconstitucional, garantista, de entender que el objetivo fundamental de la existencia del Estado es el respeto y la promoción de los derechos humanos. Es decir, que toda la acción del Estado tiene que estar encaminada a hacer respetar derechos humanos. El Estado no es una finalidad en sí misma, como durante mucho tiempo se pensó y se sigue habiendo pensamientos que creen que hay una razón de Estado, una finalidad de Estado en sí misma, sino que el Estado es simplemente un instrumento para cumplir los derechos humanos de sus ciudadanos. Y esos derechos humanos están por encima aún de las decisiones mayoritarias. Uno de los principios básicos del garantismo, es decir, sobre los derechos humanos, ni siquiera las decisiones mayoritarias pueden decidir violentar derechos humanos. Es decir, no podemos votar si queremos discriminar a los pueblos indígenas, si queremos discriminar a las mujeres, si queremos legalizar la violencia contra las personas que tienen opciones sexuales diferentes. Eso no se vota, eso no es decisión de mayorías, eso es la democracia sustancial, en palabras de Ferrajoli. Y esa es la perspectiva que constantemente está trabajando, está de fondo, explícita e implícitamente en todo el texto. Por lo tanto, se tiene que repensar que la función de las prisiones no está en la función antigua, tradicional, de creer que las prisiones son para encerrar a los apestados de la sociedad, para encerrar a aquellos que le hacen daño a la sociedad nada más porque sí. Porque todo este sistema y esta visión en realidad incumple con la visión garantista, que la visión garantista considera que si toda la finalidad del Estado es hacer respetar y promocionar derechos humanos, tanto en una dimensión positiva de hacer del Estado, como en una dimensión negativa de omitir hacer cosas, el Estado en cuestión penal y de prisiones tiene que reinterpretar toda la estructura penal y carcelaria en función de entender que su última misión es el respeto de derechos humanos, ¿no? Y entonces ahí se ha repensado durante estas últimas décadas el sentido del derecho penal y de las prisiones, ¿no? El sentido del derecho penal es el derecho penal como última razón para proteger los bienes que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos humanos más preciados por el ser humano. Es decir, no podemos utilizar el derecho penal para defender las causas injustas del Estado. No podemos utilizar el derecho penal para defender al Estado como si fuera el gran Leviatán, que nadie sabe quién es un ser ahí abstracto, sino que básicamente el Estado podrá utilizar el derecho penal solo y exclusivamente si es la última razón para hacer proteger los derechos humanos de los propios ciudadanos, no para autoprotegerse, que es la desgracia que muchas veces el derecho penal se ha utilizado en muchas dictaduras, en muchos regímenes autoritarios, como una herramienta para reprimir al ciudadano en función de protegerse el propio Estado, no para perseguir a alguien que está poniendo, que dañó a alguien en sus derechos humanos, ¿no? Entonces, esa reinterpretación del garantismo penal, de decir, bueno, hay que usar el derecho penal solo para proteger derechos humanos, en última razón, está en el fondo de todo este libro. Y por lo tanto, si así interpretamos el derecho penal, también la función de las prisiones. Las prisiones no pueden verse simplemente, es más, no se tienen que ver como una cuestión de castigo, ¿no?, de quien de alguna manera es visto como apestado por la sociedad. Como ya no cumpliste las leyes de la sociedad, entonces te sacamos de la sociedad, te aislamos y dejas de tener ciudadanía, ¿no? El terror de la teoría norteamericana que viene citado en el libro, de la muerte jurídica, ¿no? Esta idea de que quien incumple las leyes de la sociedad, por lo tanto, es llevado en un juicio y si es condenado a cárcel, a privación de la libertad, tiene una muerte jurídica. Deja de ser ciudadano, deja de tener derechos, ¿por qué? Porque no cumplió con su obligación de respetar la ley, ¿no? Esa visión que está presente en la historia doctrinal de los Estados Unidos, pero aparte también está presente en la inspiración filosófica
de los derechos humanos de corte liberal, que son, por ejemplo, los inspirados en Locke. El propio Locke, en sus libros de el discurso del gobierno civil, ya justifica esta lógica, ¿no? Dice, aquel que incumpla con la ley natural racional tiene que ser eliminado cual animal porque es peligroso para la sociedad, ¿no? El nuevo discurso de derechos humanos que se ha radicalizado, que aparte ha metido todo el concepto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ha cambiado esta perspectiva. Nadie, ni aún el ser humano que lo veamos como el más terrible, pierde dignidad, ¿no? Y la misión del Estado es sí proteger a los otros de sus derechos humanos, pero no a costa de eliminar a un ser humano como si fuera un animal peligroso, sino entrar a una dinámica de reinserción social. Entonces ahora las prisiones se tienen que entender como herramientas para la reinserción social, ¿no? Toda persona tiene una capacidad de regenerarse, ¿no? Creo que y eso, el discurso del derecho penal lo ponía el clásico derecho penal, aún el moderno, a partir del siglo XVI, lo empezó a desarrollar, pero de una manera muy tenue. Decía, el derecho penal no puede ser venganza, es justicia. Claro, pero en la práctica parecía que lo único que significaba eso era decir, yo no voy a dejar que un ciudadano haga justicia por propia mano, sino ahora el que va a hacer justicia por propia mano es el Estado. Entonces le quito la potestad al ciudadano de hacerse justicia por propia mano y yo, Estado, la tomo. Pero en la lógica, el Estado actuaba como si fuera un agente de venganza, ¿no? Y las cárceles no tienen dignidad, no se cumplen los derechos fundamentales de los presos, porque no se les ve como sujetos que sigan siendo titulares de derechos, sino se les ve como animales peligrosos de la sociedad que hay que tenerlos encarcelados, ¿no? Entonces, esa idea de que el derecho penal no es venganza, sino justicia, se tiene que radicalizar aún más con el discurso de derechos humanos, diciendo, no, el derecho penal, aparte de ser una herramienta de proteger derechos humanos, las prisiones tienen que servir como procesos y mecanismos para regresarle la dignidad a la persona humana y que se pueda reincorporar a la sociedad, ¿sí? Entonces se cambia la visión de la prisión simplemente como una forma de castigo, de aislamiento social, de encierra a quien es peligroso a la sociedad, como una herramienta de reinserción social, ¿no? Claro, de eso, de la teoría a los hechos en nuestro país, pues sabemos que lejos, como lo demuestra el capítulo 3. Porque dentro de este concepto de reinserción social, de que las prisiones sirven para la reinserción social, entra la cuestión, por ejemplo, de que ya no podemos hablar de una muerte jurídica, sino que las gentes privadas de libertad tienen derechos. Y en ese ámbito de las prisiones sigue siendo un ámbito donde las personas tienen que seguir disfrutando de sus derechos. Si se les ha negado por sentencia un derecho, que es la libertad personal, la libertad física, no es consecuencia de que se les niegue todos los demás derechos que tienen que ver con la satisfacción de sus necesidades y sobre todo con poner las condiciones para que esa persona esté en un proceso de reinserción social, como puede ser la educación, el deporte, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay una costumbre de pensar que como ya estás en la cárcel, se te acabaron tus derechos, ¿no? Y termino con una última reflexión para dar pie más al diálogo. En el fondo del libro está esta versión garantista de los derechos humanos, que lo primero que tenemos que entender es, y que lo denuncia Ferrajoli bastante bien, es que los derechos humanos no responden a la estructura privada del derecho civil. Yo me acuerdo mucho, y creo que aquí hay varios estudiantes de derecho, que en las primeras clases, sobre todo en las clases de civil, tal vez para que les diéramos importancia, porque es típico que todos los profesores dicen que su materia es la más importante de todas, ¿no? Entonces, típico que nos decían, el derecho civil es la base de todo el derecho. Todo el derecho se ha construido en la base al derecho civil, lo cual era cierto. Es decir, la estructura aún del derecho público en la tradición, digamos, napoleónica francesa, sí tenía mucha deuda con la visión liberal reflejada en el Código Civil, que era la visión liberal, plasmada también en Kant, de que el derecho es ante todo contrato y que por lo tanto todo el derecho se construye bajo la idea
del contrato entre dos arbitrios. Y de ahí viene también la idea, la ficción del famoso contrato social como fundamento del Estado de Derecho, ¿no? Claro, esta lógica de llevar la lógica del derecho civil a la lógica del derecho público tiene una consecuencia grave, que aparte lo tenemos muy metido en nuestra mentalidad. Creer que los derechos humanos responden a la estructura de los derechos privados civiles o mercantiles, es decir, a la estructura de derechos y obligaciones. Si yo establezco un contrato, tengo un derecho y tengo una obligación, ¿no? Es decir, si yo hago un contrato de compra-venta, yo tengo el derecho de recibir la cosa siempre y cuando cumpla con la obligación de pagar la cosa. Y entonces en ese contrato se generan derechos y obligaciones. Si yo no pago la cosa, no tengo el derecho de recibir la cosa. Esa estructura del derecho civil fue en gran parte llevada al derecho público, por lo menos de manera inconsciente, y ha traído grandes consecuencias en el tema que nos está tocando, porque parecería ser que si el ciudadano no cumple con las leyes, pierde sus derechos humanos. Entonces, si no cumples con tus obligaciones como ciudadano, entonces pierdes tus derechos humanos. Y por lo tanto te vas a la cárcel y ahí no tienes derechos humanos, ¿no? La estructura del derecho público que sustenta los derechos humanos no es la estructura liberal del contrato. Es otro tipo de estructura. El ciudadano no tiene por qué cumplir obligaciones para seguir siendo titular de derechos humanos. Sería absurdo pensar que porque no pagas los impuestos con el Estado, entonces el Estado ya está justificado de venir y agarrarte una madriza, perdón la palabra, porque no cumplís. Entonces el Estado diría, como no cumpliste tus obligaciones, tú ya no eres sujeto del derecho de integridad física, ¿no? Yo puedo incumplir obligaciones con el Estado, pero eso no significa que no siga siendo titular de derechos humanos, porque es otra la estructura de los derechos fundamentales, que es distinta a la estructura del derecho civil contractual. Y en el fondo está eso, porque nuestra mentalidad es, el que está en la cárcel, como no cumplió con sus obligaciones, no tiene derechos humanos. Esa es la estructura clásica del derecho civil, que no es la estructura de derechos fundamentales. Ellos siguen siendo titulares de derechos porque finalmente están bajo la custodia del Estado, cuya última y única misión que puede tener es el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las personas, sean las personas que están libres, sean las personas que están bajo su tutela en una prisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por estos comentarios a la obra del doctor Sergio García Ramírez. Y antes de escuchar las reflexiones del doctor García Ramírez, quisiéramos agradecer también la presencia del licenciado Fernando Sánchez Lárraga, director de la Facultad de Derecho. Maestro, muchas gracias por su presencia. El licenciado Martín Gaitán Romero, secretario general de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, maestro, por su presencia. También nos acompaña el maestro Laurencio Faza Redondo, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Y el abogado José Mario de la Garza, presidente de la Asociación Civil Renace en San Luis Potosí. Muchas gracias por su presencia. Bueno, pues ahora sí, escucharemos la intervención del doctor Sergio García Ramírez. Con la venia de ustedes me voy a permitir hablar, por lo menos en la parte inicial que me corresponde así de pie, porque debo confesarles que el formato de sala no me acaba de acomodar. Me siento como en la sala de mi casa, y en la sala de mi casa, si lo entiendo, en la sala de mi casa yo no diserto, yo simplemente escucho a mi esposa y digo que sí. Pero este no es el foro para escuchar a mi esposa y decir que sí, sino para hacer algunos comentarios sobre el libro que aquí nos reúne. Quiero agradecer, por cierto, los espléndidos comentarios que ha hecho usted, maestro, que me conmueven porque siempre es conmovedor para un autor que alguien haya leído su obra. Y veo que usted pues, se tomó la molestia de leerla y además la ha tratado con una gran generosidad. Agradezco a la Universidad de San Luis Potosí la invitación que me hizo. Agradezco la presencia de los directivos de esta Facultad de Derecho que me hacen el favor de asistir a este acto y de honrarlo, de privilegiarlo con su concurrencia y la de todos y cada uno de ustedes. Me gustaría recordar, y lo recuerdo,
que aquí, en la Universidad de San Luis Potosí, tuve oportunidad hace ya muchos años, cuántos años lo podrá decir el color de mi cabello, de sustentar alguna de las primeras pláticas a mi cargo cuando joven, muy joven profesionista. Entonces, acompañando a algunos de mis maestros que tuvieron la deferencia de permitirme que ejerciera yo esa compañía y de autorizarme el uso de la palabra. Recuerdo entre ellos muy especialmente a mi recordado profesor don Alfonso Quirós Cuarón, a quien acompañé a la Universidad de San Luis Potosí. Era entonces director el señor licenciado Medina de los Santos, y bajo esa presencia y presidencia pude sustentar muy tembloroso, muy temeroso, una de mis primeras charlas. Quiero también referirme a potosinos ilustres que me tendieron la mano, que me brindaron su consejo y su orientación, penalistas ellos, entre otros especialistas, pero penalistas en el caso que quiero citar, por ejemplo, Antonio Rocha Cordero, que bueno, fue miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, senador de la República y gobernador del Estado, y penalista muy distinguido, un hombre caballeroso y serio, muy enterado y muy gentil. Y don Juan José González Bustamante, por supuesto, a quien debo, él como su procurador de la República, como maestro de muchos, maestro mío desde luego, a quien debo la posibilidad que él me agenció de ingresar a trabajar en algunas prisiones en las cuales hice mis primeras armas en esa misma etapa juvenil a la que me he referido. No podría dejar de exponer, de expresar mis gratitudes, como lo estoy haciendo a la universidad, a este foro, a ustedes, a mis antiguos maestros y a los ilustres potosinos que me brindaron su apoyo con gran generosidad. El libro a cuya presentación estamos asistiendo forma parte de las investigaciones y publicaciones hechas al calor del Programa Nacional de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, programa que encabeza el doctor Luis de la Barreda. Muchas universidades han acogido el tema de los derechos humanos con especial acento, con gran dedicación, y este comienza a ser el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. De ahí el establecimiento, por acuerdo del rector, de este programa en el cual hemos colaborado algunos investigadores. Yo lo he hecho desde mi ocupación actual como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, atendiendo un tema de mi predilección, el tema de los presos y las prisiones, pero hay otras obras a las que seguramente ustedes pueden tener fácil acceso sobre temas diferentes, entre ellos el del Ministerio Público y algunos otros personajes de la justicia penal. A mí me parece, amigas y amigos, señoras y señores, me parece que es particularmente importante volver a abordar el tema de las prisiones, de los reclusorios, de la privación de la libertad por mandato del Estado. No es la prisión el único centro de privación de la libertad por mandato del Estado. Hay otras en que no se ejerce la libertad y es el Estado quien así lo dispone. Pueden ser escuelas, pueden ser centros de tratamiento, particularmente de tratamiento psiquiátrico. En fin, hay muchas formas de privar de la libertad en función de ciertas hipótesis de conducta que el Estado analiza y con respecto a las cuales el Estado se pronuncia. Pero claro está, la forma más severa, la más dura y una de las más antiguas es esta: las prisiones, las cárceles, las penitenciarías. El tema además se suscita con especial énfasis cuando se vive, como ahora vivimos los mexicanos, en una circunstancia de indudable crisis. La palabra se usa con mucha frecuencia, pero es válido usarla, de indudable crisis de la seguridad pública y la justicia penal. La sociedad preocupada por esa crisis, por los agravios que se cometen en su contra, preocupada, en fin, por muchas de las condiciones de esta inseguridad y de lo que califica como injusticia penal, vuelve la mirada hacia las prisiones y reclama la aplicación de una política de mano dura.
En ocasiones, inclusive, se solicita el restablecimiento, jurídicamente imposible, pero el restablecimiento de la pena de muerte, pero en todo caso, si no, el establecimiento de condiciones cada vez más extremas, cada vez más duras de cautiverio en las prisiones de las que disponemos. Entonces, se actualiza el asunto de las cárceles y esto ocurre bajo la luz o a la sombra, como se quiera calificar, de otro gran tema que ha estado preocupando a nuestra sociedad y que seguramente la seguirá ocupando durante todos estos años, que es el tema de los derechos humanos. Así que en este libro, en este librito, que he elaborado junto con una asistente mía de investigación, Laura Martínez Breña, se examina, se estudia el tema de las prisiones, pero desde la perspectiva, como ha dicho con toda razón quien me precedió en el uso de la palabra en su docto comentario, desde la perspectiva de los derechos humanos. No estamos examinando solamente la técnica del trato penitenciario, no estamos examinando los recursos de que se vale o debiera valerse el trato penitenciario, la situación que guardan las prisiones bajo un concepto objetivo, panorámico, descriptivo, sino que lo estamos haciendo desde la perspectiva de los derechos del ser humano. ¿Cuáles son los derechos que retiene su ejercicio y su goce una persona que se ve privada de la libertad? ¿Y cuál es la situación que en relación con esos derechos guarda lo que llamamos, con un poco de pompa, el sistema penitenciario mexicano? Déjenme recordar que desde las primeras horas de nuestra independencia, desde el alba de nuestra independencia, la sociedad emergente y muchos de sus caudillos culturales, de sus hombres de Estado y de cultura, se preguntaron por el régimen de los delitos y de las penas. Y optaron los más enterados, los mejor informados, los más generosos y solidarios, por recomendar un trato justiciero, considerado, humanitario, en favor de los prisioneros, sin que esto impidiera que se hiciese justicia y que se protegiera a la sociedad. El propio Fernández de Lizardi dice en un documento al que él llamó Constitución Imaginaria que debe el gobierno de la República, cuando hubiera república, dijo él, ocuparse de esta materia y hacerlo con relativa benevolencia y siempre con atención a la calidad, a la condición humana de los reclusos. Esto, amigas y amigos, no es piedad por la piedad. Esto es simplemente el reconocimiento de que la prisión priva de ciertos derechos, del ejercicio de ciertos derechos, pero no suprime la dignidad del ser humano, y que no la suprima es testimonio de la cultura, de la civilización, de una sociedad. Una sociedad se refleja en sus prisiones, como quien se mira ante un espejo. Una sociedad descubre su verdadera condición democrática o autoritaria, solidaria o discriminatoria, humana o inhumana, contemplando estos mecanismos de lucha contra la delincuencia y observando cuál es la suerte que corren en las prisiones los individuos que han sido excluidos de la libertad, que han sido sancionados con motivo de la comisión de un delito. Esta preocupación transitó a lo largo de nuestro siglo XIX. Los filósofos políticos, los juristas, muchos gobernantes, hombres de Estado, se siguieron preguntando cuál sería el mejor medio para enfrentar la delincuencia. Y enfrentarla en un país que entonces, y no sé si decir y ahora, pero en todo caso en un país que entonces tenía que soportar una oleada de criminalidad en las ciudades y en el campo, propia de las condiciones inclementes, de las condiciones difíciles en que ingresamos a nuestra vida independiente. ¿Qué hacer con ese océano, con ese mar de delitos y de infractores? ¿Qué medidas adoptar, procesales y ejecutivas? ¿Qué penas consagrar en nuestras leyes? En aquel entonces, a lo largo de ese inagotable y trágico en muchos aspectos siglo XIX, se optó por la pena de muerte, pero siempre con la ilusión, siempre con la esperanza
una ilusión y una esperanza que provenían de Europa, de las experiencias y las reflexiones de los maestros europeos, de que en algún momento podríamos prescindir de la pena bárbara, de la pena que muchos han calificado como inútil, la pena capital, porque contaríamos con un sustituto, con un sucedáneo idóneo para combatir el delito, para sancionar al infractor sin privarlo del bien más preciado, la vida del que no puede disponer el Estado, porque no es en ninguna circunstancia dueño de ella. Y se dijo entonces en algunos documentos que culminaron en la Constitución de 1857 que se conservaría la pena de muerte así de mala gana, sin mucho ánimo de retenerla, mientras se lograba establecer el sistema penitenciario en nuestro país. Así que la cárcel funcionaría en México como se había querido que funcionara en Europa, como un sustituto razonable de la pena de muerte, pero no sería posible prescindir de esta mientras no se contara con un sistema penitenciario. Y en el luminoso Congreso Constituyente de aquel entonces, el de 1857, el gran debate se dio, por lo que toca a esta materia, en torno a la retención de la pena de muerte, a su eventual abolición y al establecimiento de un sistema penitenciario. Es decir, la cárcel era vista con ilusión para poder prescindir de la sangre y poderse atener simplemente a la privación de la libertad en forma juiciosa y ordenada, bajo alguno de los grandes sistemas de carácter penitenciario que comenzaron a aparecer en aquel tiempo, el sistema celular o el sistema progresivo, en fin, bajo algún sistema de los llamados humanitarios que hacían su aparición en el horizonte de aquella etapa de la vida europea y de la vida americana. Con el paso de los años, el gobierno de la República puso manos a la obra y emprendió la construcción de algunos reclusorios del final del siglo XIX o del arranque del siglo XX. San Luis es testigo y sede de uno de ellos, pero hay otros notables, inclusive erigidos en la etapa del Porfiriato, como la penitenciaría de Puebla, en un antiguo monasterio transformado en reclusorio, y como la gran prisión urbana ciudadana citadina de Lecumberri. Esto estaba diseñado para mejorar la suerte de los prisioneros, para aliviar el drama de la inseguridad en las grandes ciudades y para satisfacer el anhelo de muchos de nuestros prohombres de suprimir la pena de muerte y emprender el sistema penitenciario. Un 2 de abril, fecha muy celebrada en la etapa porfiriana, don Porfirio, presidente todavía de la República, concurrió a Puebla para inaugurar la nueva penitenciaría. Y al hacerlo se congratuló, y de ello dio noticia a la prensa del momento, de que finalmente se estaban estableciendo sistemas penitenciarios o expresiones del sistema penitenciario y que por lo tanto se podría cumplir el anhelo del constituyente de 57 de suprimir la pena de muerte. Así lo hizo Puebla, pero no lo hizo así don Porfirio. No promovió una reforma en la legislación penal federal o en la legislación penal del Distrito Federal, a pesar de que estaba a punto de inaugurarse Lecumberri para suprimir la pena de muerte. La pena de muerte llegó viva porque se resistía a morir al corazón del siglo XX y en paralelo se hicieron los esfuerzos para mejorar la suerte de los presos y de las prisiones. No pretendo hacer una descripción histórica de todos los esfuerzos en este sentido, demos simplemente noticia, recordando lo que ustedes seguramente saben, de algunos pasos adelante. En 1917, cuando la Constitución, tan traída y llevada, tan reformada, que está prácticamente irreconocible, pero en fin, cuando la Constitución, aprobada por el Congreso de Querétaro, se habló de la regeneración del delincuente, de crear un sistema carcelario entre la Federación y los estados para la regeneración del delincuente. Una idea moral muy ambiciosa
que entraña una reconstrucción del ser humano. Regenerar es volver a generar a quien ha infringido la ley. Pero en fin, por lo menos ya teníamos un paso entusiasta en una dirección promisoria. Andando el tiempo, se llegó a 1964, 65 y se cambió el giro en un sentido más riguroso, más estricto, y se habló de la readaptación social del sentenciado y de los convenios entre los estados y la federación para alojar en reclusorios federales a reos del orden común. En realidad ocurrió al revés. Los federales fueron a dar a reclusorios de los estados de la República que se vieron en la necesidad de sostener a los presos federales. Más tiempo adelante, algún tiempo adelante, varios años habrían de correr para que se volviera otra vez a esta idea carcelaria generosa de readaptación social y se volviera a reformar nuestro artículo 18 con un sistema de repatriación de sentenciados de nacionalidad extranjera a fin de que cumplieran sus condenas en los países de su origen o de su destino, lo cual es muy razonable desde el punto de vista de la readaptación, que carece de sentido si va a emerger, si va a salir el prisionero a una sociedad en la que no va a vivir. Es mejor que salga a la sociedad en la que sí va a vivir y para ello se ideó este sistema del que México fue precursor de lo que yo llamo repatriación de sentenciados o ejecución extraterritorial de condenas. Y sigamos caminando y lleguemos a la reforma constitucional del año 2008. En 2008, como todos sabemos, acabamos de hablar extensamente con los representantes de la prensa sobre este particular, hubo una gran reforma constitucional en materia penal, sobre todo en materia procesal penal, a la que yo llamo, y no puedo abstenerme de expresarlo así ahora, una reforma penal ambigua, porque introdujo grandes novedades, novedades garantistas, novedades plausibles, reconocimientos explícitos de derechos magnos, y al lado de estos reconocimientos algunas sombras, algunos casos de trato duro, no democrático por parte del Estado. Pero no quiero ocuparme todavía de este segundo sector de la reforma, sino del primero, del que parecía plausible y lo es, del que es promisorio y lo es, al decirse que para obtener ya no la readaptación, sino la inserción social o la reinserción social del recluso, se utilizarán ciertos medios que amplió la Constitución en ese año: trabajo, educación para el trabajo, preparación, capacitación para el trabajo, educación en general, salud, deporte y respeto a los derechos humanos. Respeto a los derechos humanos. Qué curioso que la Constitución tuviera que decir, pero se entiende el porqué, tuviera que decir que se respetarán los derechos humanos en los reclusorios, cuando que estos derechos, los humanos, derechos básicos o fundamentales, deben respetarse donde quiera. No solo los derechos humanos de los reclusos en los reclusorios, sino los derechos humanos de cualesquiera integrantes de nuestra sociedad sujetos a la jurisdicción del Estado mexicano. Seguramente había algo que atormentaba la conciencia del poder revisor de la Constitución, que era el reconocimiento implícito de que en las prisiones mexicanas, lejos de respetarse los derechos humanos, se les atropellaba en forma constante, en forma evidente y cotidiana, en forma masiva y podríamos decir inclusive de manera brutal. Por cierto, este drama del irrespeto a los derechos humanos, de la conculcación de los derechos básicos del individuo, no es privativo de México. Sería ingenuo, sería pueril y parcial decir que es algo que nos está pasando en México, que solamente ha ocurrido en México. Mi propia experiencia, mi propio tránsito por un tribunal interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana, me hizo ver lo que todos sabíamos y lo que debimos reconocer una vez más: esta mala situación desde la perspectiva de los derechos humanos se ha generalizado en los reclusorios de los países americanos. Obviamente podría también hablarse de los reclusorios de los países africanos o asiáticos o europeos, pero en fin,
No invoco esa experiencia porque no es exactamente la mía, pero sí la de los países americanos, en cuyas prisiones las condiciones que suelen prevalecer, no en todos los casos y en muchos, son de una gran indignidad, comparable a lo que ocurre, y a veces mucho peor que lo que ocurre en México. Así que estamos ante una generalizada violación masiva y constante de derechos humanos fundamentales, del derecho a la protección de la vida, del derecho a la integridad personal, del derecho de acceso a la salud, del derecho al debido proceso, del derecho al trabajo, del derecho a la relación familiar, en fin, de múltiples derechos humanos cuya pérdida o menoscabo no debiera ser consustancial a la pena de prisión, que impide, por supuesto, el libre tránsito y con él restringe el ejercicio de otros muchos derechos, pero que no es de suyo un quebranto, no implica de suyo un quebranto para la vida o para la integridad física o para la expresión de las ideas, para la convicción, para la relación familiar y así sucesivamente. Bueno, el librito que estamos comentando, le digo librito con cariño y al mismo tiempo para hacer honor a su dimensión física, da cuenta de todo esto, da cuenta del desarrollo histórico de la prisión, del curso de la prisión a través de los tiempos. No es una pena muy antigua, es una pena relativamente reciente, mucho más antigua es la pena de muerte, la infamia, la marca, la mutilación, que la prisión, que aparece en una época tardía de la historia universal, bueno, pero da cuenta de ese desarrollo histórico en el mundo y en México. Menciona analíticamente, con sencillez, espero, y aquí se ha dicho en ese sentido, y yo lo acepto, esa es la intención, con sencillez, forma accesible, cuáles son los derechos humanos de los reclusos reconocidos con esa calidad por muchos instrumentos nacionales e internacionales, y finalmente en una especie de diagnóstico, cuál es la situación que guardan nuestras prisiones desde el punto de vista de esos derechos humanos, que está muy lejos de ser la situación deseable, la situación querida. Yo suelo, cuando me dirijo a un público amable como el que actualmente me está mirando, ya con el deseo de que termine pronto, pero cuando me dirijo a un público amable como ustedes, yo suelo invocar alguna reflexión de un gran jurista mexicano, don Emilio Rabasa, el viejo maestro Rabasa del final del siglo XIX y el arranque del siglo XX, que en su examen muy severo de la Constitución de 1857, desde su propia perspectiva de hombre de su tiempo, dice: los mexicanos hemos cometido un error frecuente. Hemos confiado todo a la ley, nuestra suerte, nuestro destino, nuestras esperanzas, nuestra vida misma, lo hemos encomendado al amparo de la ley, y la ley ha mostrado siempre su incurable incompetencia. Es decir, la ley sola, la ley por sí misma, sea constitucional, sea secundaria, sea federal, sea local, por sí sola no alivia nuestros males. Es verdad que en un Estado de Derecho necesitamos conducirnos de acuerdo con normas adecuadamente establecidas, con estilo democrático, pero también es verdad que los meros textos de la ley no bastan para resolver nuestras cuitas y aliviar nuestros males. He citado las reformas al artículo 18 constitucional, que es el que se ocupa de las prisiones, una tras otra, acumulando ilusiones de regeneración, de readaptación, de reinserción, pero todavía no hemos logrado que todo esto aterrice, se convierta en realidad y sea verdaderamente lo que impere en las prisiones, que es interesante para los reclusos, por supuesto, tiene que ver con su vida inmediata, pero también debiera ser interesante para la sociedad, porque en la medida en que esta despavorida sociedad, tan preocupada por su seguridad y por la justicia, recupere a quienes se encuentran recluidos en mejores condiciones que como ingresaron a las prisiones, en la medida en que logre que las prisiones no sean fuentes de delincuencia, sino de readaptación o reinserción, o como quiera que se le desee denominar, habrá menos reincidencia y habrá mayores y mejores condiciones de seguridad. Por eso digo que no se trata solamente del ejercicio de la piedad,
de la benevolencia en relación con los presos, que sería muy apreciable, sino también se trata de la preservación de la seguridad y de la paz en el seno de una sociedad que puede sentirse mejor tratada y más alentada si se cuenta con buena policía, con buenos tribunales y con buenos reclusorios. Y puede en cambio sentirse muy inquieta y muy en peligro si no se tiene una policía adecuada, como desgraciadamente no la tenemos, si los sistemas de justicia penal todavía no operan con suficiencia y si los reclusorios ofrecen el panorama que están ofreciendo los nuestros, colmados de población, sobrepoblación y escenarios de gran violencia. Por ello, el libro, que contiene algunas conclusiones, que espero sean derivadas y estén bien sustentadas en los capítulos precedentes, por ello el libro a lo que invita es a algo que parece muy evidente, muy obvio, pero que es muy complejo, que es muy difícil. Sin embargo, hay que poner manos a la obra y, como alguien decía, sí se pueden tener buenos resultados cuando se quiere tenerlos y cuando se sabe cómo alcanzarlos. Y esa obra a la que el libro invita en sus conclusiones es a reconstruir el sistema penitenciario, a rehacer el sistema penitenciario. Voy a invocar a otro de mis antiguos maestros, don Celestino Porte Petit, que en el mensaje inaugural de un congreso penitenciario de hace ya muchos años, dijo: en México es inútil hablar de la reforma penitenciaria, de la reforma del sistema penitenciario, porque en México es desconocido un sistema penitenciario. No tenemos verdaderamente un sistema penitenciario. Tenemos muchas prisiones, tenemos muchos custodios, tenemos muchas normas legales y reglamentarias, pero un verdadero sistema digno de ese nombre, que opere de una manera congruente, coherente y con un destino claro, eso es algo que no tenemos. Por eso es que el libro habla de la reconstrucción sobre sus ruinas o de la construcción sobre sus anhelos de un sistema penitenciario. Es la invitación que se hace a los lectores, es la invitación que hacemos a los lectores y en la que insistimos en esta magnífica oportunidad, hospitalaria oportunidad, que nos brinda una gran universidad pública nacional, la primera, por cierto, que supo consagrar la autonomía. Los universitarios de la UNAM, y yo soy unamita de corazón y de tradición, estamos muy ufanos de nuestra autonomía alcanzada en 1929, pero no ignoramos, reconocemos y agradecemos, celebramos también que esta universidad logró primero que aquella otra su autonomía y abrió para todos ese nuevo rumbo que ahora todos juntos podemos ejercer. La libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libre profesión de las ideas. Muchas gracias. Agradecemos profundamente las reflexiones del doctor Sergio García Ramírez y ahora abrimos un espacio para preguntas y comentarios en torno a esta obra. Y bueno, aquí ya tenemos una primera mano levantada. Buenas tardes, doctor. Qué honor tenerlo en San Luis Potosí y agradezco sus reflexiones, así como las del maestro con respecto al libro. Yo quisiera plantearle lo siguiente, mire, creo que esto no es privativo de San Luis, pero lo que ha pasado es que ante el problema de inseguridad que ha tenido nuestro país, la respuesta que se ha dado es incrementar las penas de los delitos. Y entonces tenemos en San Luis Potosí la legislación del delito de robo, que se ha venido cada vez convirtiendo en un delito más sancionado. Y lo que se le dice a la población es: tú no te preocupes porque ya incrementamos las penas. Conforme a los datos duros, tenemos un 98% de impunidad, solamente se castiga el 2% de los delitos que se cometen en este país. Pero sin embargo, si usted acude al centro penitenciario de San Luis Potosí, que le conocemos como La Pila, por el lugar donde se encuentra, la mayoría de los internos son jóvenes y son
personas que se les castiga por robos de pequeñas cuantías, robos de objetos que se roban en un centro comercial, de pastas de dientes, de papel de baño. Eso es nuestro 60% de la población. ¿Cómo podemos, desde su óptica, ante esto que se está repitiendo, cómo podríamos, acabar con este mecanismo en donde se incrementan las penas para decirnos que el problema de seguridad está resuelto, y eso trae como consecuencia que las prisiones estén llenas de jóvenes que cometieron un delito de carácter menor y que por estos delitos, posteriormente, cuando obtienen su libertad, la sociedad ya no quiere tener tratos con ellos? Aquí pasa que acuden a la zona industrial a pedir trabajo estos jóvenes, pero por el simple hecho de tener antecedentes, de haber estado privados de su libertad, nadie les quiere dar trabajo. Los que sí le dan trabajo son la delincuencia organizada, que sí los vuelven a contratar, y entonces el ciclo se repite. Pero a mí me parece que esto, pues, no veo cómo plantear una solución. ¿Qué nos podría usted reflexionar a este respecto? Maestro, muchas gracias otra vez por su presencia y por su pregunta, desde luego. Déjeme decirle que, como seguramente usted sospecha, yo no tengo recetas mágicas, no tengo consejos fulminantes o suficientes para poder erradicar los problemas. Qué bueno que tampoco tengo la obligación de tenerlos, porque hay muchas personas en el ámbito público que tienen la obligación de pensar en las soluciones y de ponerlas en marcha. Para eso la sociedad confía en ellos, para eso los elige y para eso les paga. Entonces yo confío en que aquellos que están, digamos, abocados a la solución de los problemas, efectivamente los resuelvan. No parece que esté ocurriendo, pero como soy un optimista, supongo que podría comenzar a ocurrir en algún momento. Coincido totalmente con la preocupación que usted expresa. Lo que no podemos hacer es ocultar el sol con un dedo y engañar con soluciones que no van a lograr su objetivo, el objetivo que pretenden. ¿Qué tal si en lugar de sobretipificar y acumulando delitos en los códigos penales o sobrepenalizar, incrementando las penas, hacemos prevención de la delincuencia, generando condiciones sociales, políticas, económicas, educativas, morales, culturales, que mejoren la vida de la gente, y a ver qué pasa? Y a ver qué pasa, y yo creo que pasarán muchas cosas buenas que nos permitan prescindir de tanta prisión para resolver problemas que no se resuelven necesariamente con la prisión. Yo soy un partidario acérrimo de lo que se suele llamar el derecho penal mínimo. El derecho penal sirve para lo que sirve y no para lo que no, valga la verdad de perogrullo. No se puede gobernar la sociedad a base de derecho penal. No se pueden resolver las carencias enormes de una sociedad depositando nuevos tipos penales en los códigos de la materia o elevando las sanciones. Yo reconozco la inquietud y la irritación social por ciertos delitos, no por delitos de bagatela, sino por delitos muy graves, y que de pronto esto genere soluciones nerviosas y absolutamente impertinentes, como es la elevación desmesurada de las penas, que pasan de ser 20 años a 30, 40, 50, 60, 70, a 140 años. En el curso de mi vida he visto cómo han evolucionado las penas, desde los 20 años que preveía el viejo Código de Justicia Militar hasta los 140 años que actualmente prevén algunos códigos. Y algo de esto ha servido para reducir la delincuencia, para contener la delincuencia. Sería bueno que nos diéramos cuenta de que esto no ha servido y de que lo que sí podría servir es no solamente crear aquellas condiciones preventivas que alivien la suerte de muchas gentes marginadas, de muchas gentes irritadas, sino también, en lugar de aumentar, disminuir. ¿Pero disminuir qué? Disminuir la impunidad. Usted tiene toda la razón. Los cálculos más optimistas acerca de la eficacia del sistema penal, medida en términos de condenas a personas cuya responsabilidad ha quedado acreditada, los cálculos más optimistas son de una eficacia del 10% y los menos optimistas del 2%, del 3% y aún de menos. Pero pongámonos en el caso de los optimistas. Esto hay que verlo científicamente y no a base de optimismo o pesimismo. Pero veámoslo en caso, digo, con optimismo. 10% de eficacia es algo deplorable. Es una situación desastrosa
que habla muy mal de nuestro sistema de justicia penal. Y no se va a resolver con el juicio oral, dicho sea de paso. No se va a resolver con el sistema acusatorio que se nos ha planteado como una panacea que seguramente dará resultados interesantes en algunos aspectos, pero que no nos va a ayudar a disminuir. Y por otra parte, disminuyendo lo que más nos urge disminuir, que es la corrupción. La corrupción verdaderamente pavorosa, endémica y profunda que padecemos, no solamente en el sector público o en los sectores públicos, sino también en los particulares, en los privados. Un mal de la sociedad mexicana que venimos arrastrando desde hace muchos años y que mucho tiene que ver con estos dramas de la impunidad. Formar una nueva estructura de la justicia penal en México. Cuando uno ve los grandes esfuerzos que se están desplegando por personas de buena voluntad y de pronto se desayuna con la noticia de hace 3 o 4 días de que una docena de policías federales han sido consignados, policías federales de nuevo cuño, de esta nueva institución creada para nuestra seguridad, han sido consignados por haberse convertido en banda de secuestradores. Dice uno, bueno, ¿cómo ha sido posible que el aparato de nuestra justicia, preventivo y persecutorio, haya generado o engendrado semejantes productos? Entonces, para eso no sirve una reforma al Código Penal, ni crear un nuevo Código Penal, ni poner en la Constitución una pena de 1000 años, ni restablecer la pena de muerte. Para eso lo que sirve es recrear el sistema penal en su conjunto, pero en serio y de veras, y ojalá que pronto, aunque esto no es tan sencillo, pero ojalá que pronto, y reconstruir, ya pensando en las prisiones, el sistema de penas privativas de libertad. Ojalá que esto se vea y que quienes están a sueldo para idear soluciones, pues hagan honor a ese sueldo y las ideen muy pronto y las pongan en marcha. Gracias, maestro. Sí, doctor, buenos días. Para mí es un grande privilegio tenerle aquí en nuestro estado, en San Luis Potosí, y le agradezco que esté aquí con nosotros compartiendo su experiencia. Yo quiero comentarle que hace muchos años atrás, cuando yo era una estudiante de la carrera de Derecho, escuché una anécdota que tocó totalmente mi corazón. Esa anécdota era de un hombre que fue a la Ciudad de México a su primer empleo como defensor de oficio. Y llegó de traje, con los zapatos muy boleados, y se presentó ante un hombre que en ese momento iba a tener audiencia con algunos presos. Y cuando lo ve a este hombre de experiencia, a este joven que iba bien trajeado, con los zapatos muy bien boleados, le dice: te voy a pedir por favor que te quites esa corbata y que te pongas una bata blanca, porque van a acercarse ahorita algunos prisioneros y al verte así muy trajeado se van a sentir intimidados. ¿Por qué no te pones la bata blanca y espérame un momentito allí en la esquina? Y este hombre esperó en la esquina para ver el trabajo que este hombre de experiencia hacía con los presos. Llega el preso y entonces le dice, por su nombre y por su apellido, este abogado, su defensor, le dice: Juan Pérez Martínez, ¿cómo estás? Y el preso, que llegaba con temor porque está siendo juzgado y que tiene miedo y que enfrenta muchas circunstancias muy difíciles, este hombre que estaba en el rincón aprendiendo, vio cómo sus hombros se relajaron y entonces se sentaron con su abogado defensor y empezaron a contarle su problemática, su tristeza. Y recuerdo que la anécdota que me cuentan es que este hombre, no solamente le dijo por su nombre y por su apellido al preso, pero también le preguntó por María, su esposa, y por sus hijos. Es decir, el trabajo del abogado en una prisión con presos es fundamental, sobre todo cuando es su defensor. Y ese hombre de experiencia que dio esta gran lección, maestro, fue usted. Y ese hombre que estuvo esperando y observando y aprendiendo fue, con mucho honor lo digo, mi tío, que fue defensor de oficio federal. Y hoy me siento muy honrada de conocerle de manera personal y saber que ese libro no solamente contiene conocimientos y entendimiento de la materia del derecho,
Estoy segura que ese libro contiene sabiduría, porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Y saber que usted a lo largo de su vida ha aplicado el conocimiento, dándole un trato respetuoso y digno a los prisioneros, me llena de mucho orgullo poder tener ese libro en mis manos. Ese es mi comentario. Quiero darle las gracias por inspirarnos a los abogados y por ayudarnos a entender el trabajo tan importante y tan responsable que tenemos de ser los primeros en entender lo que significa el respeto a los derechos humanos en un prisionero. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por permitirnos un espacio de diálogo y de acercarnos a este tema que de alguna forma, por supuesto que toca una fibra muy sensible como sociedad, no solo como potosina, sino una sociedad mexicana. Usted hablaba precisamente acerca de las ventajas que están representando en este momento este sistema estructural de justicia penal y los cambios y modificaciones que se están presentando con este. Sabemos que ahora, ¿no?, las salidas alternas precisamente a la etapa de juicio oral buscan, entre otros objetivos, precisamente el de no saturar nuestras prisiones. Pero ¿cómo podemos hacer para que estas personas, personas que se encuentran en esta situación de imputables y que están siendo, bueno, bajo este sistema penal, están siendo procesados como tal, una vez que tienen la oportunidad de tener este beneficio como una salida alterna, no sea únicamente una forma de negociación para evitar únicamente pisar una prisión? ¿Qué hacemos con las personas que sí están ya dentro de una sentencia que se está ejecutando como tal? Usted hablaba acerca de que desafortunadamente no tenemos un sistema homologado, ¿no?, de sistemas penitenciarios. ¿Cómo podemos aplicar, por ejemplo, modelos que rompen este paradigma de justicia y de derecho penal duro? ¿Cómo podemos, por ejemplo, estructurarlo a través de la justicia restaurativa, de tal manera que las personas que ya han estado o que ya forman parte del sistema penitenciario tengan la oportunidad de acercarse propiamente a sus víctimas, ¿no?, o a los ofendidos de estos hechos delictivos, bajo únicamente el parámetro de evitar con esto la reincidencia de los personajes que están ahí, porque sabemos que ellos van a pasar precisamente una temporada, ¿no?, apartados de esta sociedad, y como parafraseando a Elias Newman, él mismo nos indica que no hay situación más anómala, ¿no?, de enseñar a vivir a alguien en sociedad desde la prisión, ¿no?, desde el apartamiento precisamente de esta sociedad. ¿Cómo podemos hacer para que precisamente la justicia restaurativa, de forma quizá novedosa, impregne en todos nuestros sistemas penitenciarios para efectos precisamente de que esto no suceda? Y que, como también usted bien acertadamente indicaba, ¿no?, momentos en los que el juez necesariamente tenga que vestirse de bata blanca y a lo mejor otras ciencias tengan que utilizar una toga. Es decir, ¿cómo podemos trabajar de forma multidisciplinaria e interdisciplinaria y romper estos esquemas, no solamente triangulados o cuadrados, ¿no?, de sistemas judiciales, para efectos de que todos podamos trabajar quizás y también de alguna manera aportar ciertas soluciones? Muchas gracias por su comentario y por su pregunta, de respuesta difícil, compleja. Me lleva o nos lleva a la reflexión sobre distintos temas: justicia restaurativa, proceso penal, atención penitenciaria que tiene que tomar en cuenta los desiderata de la justicia restaurativa y las novedades que puede plantear el nuevo sistema penal. Es una situación muy compleja en la cual estamos apenas dando nuestros primeros y muy inciertos pasos. Yo le diría que no hemos concluido la revisión del sistema penal, de la legislación penal. Hay cuestiones pendientes. De justicia restaurativa
hemos hablado mucho y hemos hecho relativamente poco. La reforma penal que se encuentra en marcha, nuestra Constitución desde 2008 y nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales no son necesariamente un modelo de justicia restaurativa. Claro, tienen incursiones en ese ámbito, tienen pasos en esa dirección, pero no son propiamente un modelo de justicia restaurativa que supone la recomposición de una relación quebrantada, de una relación afectada entre personas, la víctima y el victimario. Se quiere alentar esa recomposición a través de ciertas medidas alternas, pero todavía no tenemos un modelo de justicia restaurativa y mucho menos lo tenemos ya en el caso de personas que han sido condenadas, que están cumpliendo una condena y que ya transitaron, por lo tanto, por el procedimiento penal y se encuentran sujetas a otra normativa y a otras condiciones. Esto requeriría una acción penitenciaria, una acción carcelaria muy lúcida, muy enérgica y muy compleja, que favoreciera el tendido de puentes entre quien está condenado ya, no sujeto a proceso, sino condenado ya, y aquella o aquellas personas que fueron víctimas en su momento de esa persona que está cumpliendo una condena. La reconciliación, no solamente la conciliación, que en este caso no va a ir muy lejos, sino la reconciliación, que en este caso no va a ser sencilla. Entonces, eso podría formar parte, creo yo, de los proyectos o de los programas de un sistema de readaptación social o de reinserción social que reconoce que para reinsertar a alguien en la sociedad es necesario que esa sociedad lo reciba en una actitud de indulgencia, de perdón, de comprensión o al menos de neutralidad relativa. Esto es bien difícil porque estamos hablando de delitos de muy distintas características. Ahora, en cuanto al sistema de justicia penal, yo creo que hemos caminado en cierta dirección, lo venimos haciendo desde hace unos años, y hemos acelerado el paso con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Quiero decirle con toda franqueza que yo sigo alimentando muchas dudas acerca del carácter justiciero de las soluciones que propone el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una cosa es alcanzar la justicia, que implica dar a cada quien lo suyo en el sentido romano de la expresión, luego habría que ver qué es lo suyo de cada quien, ¿verdad? Pero que implica dar a cada quien lo suyo, que implica lo que dice nuestra Constitución y lo que dice el Código de Procedimientos, implica desentrañar la verdad, conocer qué fue lo que pasó, no lo que usted me dice que pasó, no lo que yo le digo que pasó, sino qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad para analizarlo y actuar en consecuencia? Que significa que no se agravie al inocente, pero que también significa que se sancione al culpable y otras cosas que dice la Constitución y que dice el Código. ¿Hasta qué punto todo esto se va a conseguir? Con el gran número de soluciones laterales, de salidas laterales, que están pensadas más bien en función de la economía del proceso, del alivio de las prisiones y de los tribunales, de lo que se suele llamar la despresurización. Se dice que no, pero ocurre que sí. Es despresurizar el sistema de justicia agobiado por la sobrecarga que difícilmente puede manejar. Sin embargo, preguntémonos si por esa vía se llega a la justicia. Preguntémonos si cuando se trata de un procedimiento abreviado, el que quiere desembarazarse de la justicia a través de una especie de plea guilty a la norteamericana, reconoce lo que realmente ha hecho o reconoce cualquier cosa con tal de poder huir por la puerta de escape. Preguntémonos si los criterios de oportunidad que se han puesto en manos del Ministerio Público obedecen a este gran propósito, a este gran proyecto del sistema procesal moderno. Si a través de estos criterios de oportunidad, que muchas veces son verdaderas franquicias para la discrecionalidad, se va a saber qué es lo que pasó, se va a sancionar al culpable y se va a proteger al inocente.
A lo mejor hemos ido demasiado rápido, hemos actuado con una cautela insuficiente y hemos exaltado soluciones que no siempre son las más convenientes. El reconocimiento de la responsabilidad a todo trance, a veces bendecido por el juez, pero finalmente el reconocimiento de la responsabilidad debiera obedecer a una verdadera situación de hecho, a un verdadero desentrañamiento de los hechos y no simplemente a una disposición económica de salir pronto. Y cuando digo disposición económica no me estoy refiriendo a un arreglo viciado, impuro, deshonesto entre autoridades o entre autoridades inculpados. No digo eso, digo al ansia por resolver pronto los numerosísimos casos que tienen que ver la justicia y buscarle salidas numerosas. Todos sabemos cuáles son las estadísticas. ¿Qué dicen las estadísticas en aquellos lugares donde se han establecido soluciones laterales? Y lo que dicen, abogada supongo, lo que dicen, abogada, es que gracias a estos métodos se ha logrado la solución de un enorme número de casos. Muchos más que los casos que se resuelven a través de verdaderos juicios orales. Lo que no nos dice la estadística, y no sé si nos lo pueda decir, es si esas soluciones rápidas, abrumadoras, apantalladoras, asombrosas desde el punto de vista numérico, son también soluciones justas. ¿Quién ha salido mejor librado? ¿La justicia o la economía? No quiero ser mordaz, ni quiero elevar críticas que no sean pertinentes. Quiero simplemente formularme preguntas e invitar a que nos las formulemos para ver si todo esto va a operar en el sentido que se supone nos interesa, que es el sentido de la justicia, no de la multiplicación de perdones y de la despresurización de las prisiones. Y si ese es el objetivo, digámoslo. Podemos alcanzarlo por otros procedimientos, pero no ese es el objetivo. Hemos hablado mucho, y perdón que lo diga con tanta franqueza, pero creo que me veo obligado a hacerlo, hemos hablado mucho del procedimiento del juicio oral. La expresión no sé si sea muy afortunada, es como hablar de juicios escritos, en fin, convirtiendo el juicio en una de sus partes, ¿no? La oralidad es una regla del procedimiento. El juicio oral toma esa regla del procedimiento y se bautiza con esa regla del procedimiento. Hay otros principios de enorme importancia que no están cubiertos necesariamente como inmediación, publicidad y demás. Pero bueno, esto es un tecnicismo. Hemos hablado de juicio oral, pero no queremos tener juicios orales. Queremos tener soluciones alternas. Queremos que no se llegue al juicio oral, que no sea necesario culminar en el juicio oral. Y entonces nos ufanamos al amparo de la bandera del juicio oral por las soluciones que hemos encontrado que son evitadoras del juicio oral, que son salidas laterales. Ahí tenemos una gran puerta, la puerta de la justicia, la estoy mirando. Pero si podemos salir por una puertecita que está aquí al lado, o por otra que está por allá, que no son ilícitas, simplemente son salidas laterales, puertecitas, atajos, pues salgamos por ahí y utilicemos la puerta aquella grandota solo para las grandes solemnidades. Se nos va a convertir el juicio oral en una excepción, no en una regla. La regla va a ser los acuerdos probatorios, las transacciones o conciliaciones. Si eso es lo que queremos, pues digámoslo. Pero aparentemente lo que queríamos eran juicios orales, aparentemente. Y seguimos con esa bandera. Pero veamos con toda sinceridad, no es juicios orales lo que estamos teniendo. Pero en fin, este ya es otro tema, no es el tema de las prisiones. A mí me entusiasman todos estos temas, finalmente, pero no quiero meterme en camisa de 11 varas. Gracias. Bueno, pues tenemos espacio solamente para una o dos preguntas más. No sé si hay algún otro comentario. Una más nada más solamente, si hay algún otro comentario.